Muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan tenido una bendecida Semana Santa. En la última sesión de clases estuvimos hablando de la demanda, explicamos qué es la demanda y nos quedamos en una parte importante de la misma, que es explicar cada uno de los requisitos que deben de incluirse en ese primer escrito de demanda. He mencionado en las clases anteriores de que la demanda viene a constituir el proyecto de sentencia, de tal manera que cuando nosotros redactamos y presentamos una demanda, estamos incluyendo en ella hechos y pretensiones que queremos que el juez en ese sentido las tome en cuenta al momento de dictar una sentencia. Entonces, esta demanda es una demanda formalista. Debemos de cumplir con el principio de legalidad. Significa que no podemos omitir simplemente por omitir requisitos que la ley exige, aunque sí creo yo que no es inconveniente poder agregar algunos otros si así alguien lo hiciere. Por ejemplo, el incluir el DPI, aunque la ley no exige el DPI, pues algunos lo ponen. Yo personalmente creo que no es técnico hacerlo si la ley no lo pide. Aquí la base importante para ustedes, para entender cómo se redacta una demanda, es el artículo 61, el artículo 62, el artículo 79, el artículo 106 y el artículo 107, como ya en alguna oportunidad yo les expliqué a ustedes. Pero bien, vamos a hablar entonces de lo que dicen estos artículos. Voy a tratar de explicar en qué consiste, cómo se va a realizar la demanda, y espero que antes de concluir, pues también podamos poner y exhibir un documento en la pantalla para que ustedes tengan la idea de lo que yo estuve explicando en las clases anteriores y por supuesto en esta clase. Entonces, vamos a encontrar estos requisitos tanto de forma como de fondo, principalmente en los artículos mencionados, pero también en los artículos, en algunos otros artículos que el código establece. Dije en las clases anteriores que la demanda nosotros la dividimos en tres partes para tener más o menos una idea de cómo redactarla y qué consiste cada una o qué contiene cada una de estas partes. Hemos hablado de una parte introductoria del cuerpo y del cierre de la demanda, y en este momento pues voy a explicar en qué consiste la parte introductoria. Tal vez no es una cuestión de tratar de ejemplificar una cosa a veces que uno dice esto no tiene sentido lo que se explica con el ejemplo que se da, porque efectivamente yo utilizo algunos ejemplos que no tienen nada que ver con el proceso, pero es para que tratemos de entender. Cuando yo quiero dirigirme a alguien, cuando yo quiero que alguien me escuche, cuando yo quiero que alguien me ponga atención, cuando yo le quiero pedir algo a alguien, lo primero que hago es dirigirme a ese alguien. Entonces, como ustedes verán, el primer elemento fundamental en la demanda es la designación del tribunal a que nos dirigimos. O sea, no podríamos, por un sentido común, empezar una demanda si no sabemos a quién se la estamos dirigiendo. O sea, si yo llegara, por ejemplo, estoy pensando, reitero, con un ejemplo que no tiene nada que ver, pero yo quiero, acabo de ver al juez ahí en la esquina de mi casa, yo le quiero pedir al juez algo, pues yo me dirijo con él, inclusive por su nombre, y lo saludo, y me presento frente a él. Bueno, pues en la demanda, lo primero que tengo que hacer yo es dirigirme al juez, porque si yo empiezo con la demanda sin dirigirme a quién, pues no tengo a dónde llevar esa demanda. Entonces, el primer elemento, en el sentido común de los factores, es que vaya la designación del tribunal al cual nos estamos dirigiendo. Es importante recordarles, estimadas amigas y amigos, que es un tribunal que tiene nombre y apellido. Cuando digo nombre y apellido, es que tengo que designar al juez por su competencia en la materia, su competencia en la jerarquía, y por supuesto su competencia en la cuantía y en su competencia territorial, por supuesto. Entonces, yo no puedo decir señor juez de primera instancia, porque eso hay cientos de jueces de primera instancia en Guatemala. No puedo decir señor juez de familia,
porque también hay cientos de jueces de familia, y hay de paz y hay de instancia. No puedo decir, señor juez de primera instancia de familia, sin indicar de qué departamento o de qué municipio, dependiendo si es un juez de paz o un juez de instancia. Entonces tengamos siempre presente, y ya se los he dicho yo cuando hablamos de las reglas de competencia, que el juez es uno el que puede conocer de nuestro caso. Hay excepciones como el juicio de alimentos, donde uno puede escoger entre el juez del domicilio del demandado o el juez del domicilio de la actora, pero en los demás procesos, cumpliendo las reglas de competencia, nos tenemos que dirigir al juez que es competente. Aquí ya tenemos nuestro primer problema nosotros. Si de entrada nosotros presentamos una demanda ante un juez que no lo es, que no es competente, entonces lo más seguro es que el juez rechace la demanda, y si el juez no se percata de su incompetencia, que la parte demandada alegue ese defecto. De tal manera que nosotros tenemos que ser muy claros, muy precisos a quién nos vamos a dirigir. Entonces, el artículo 61, en el numeral primero, establece exactamente ese elemento. Quiero recalcar, antes de proseguir con esto, que lo que estoy aquí explicando no es que el orden debe de cumplirse. Lo que me refiero es que los requisitos que aquí voy a señalar podrían estar en desorden. No vamos a ponerlo como están en el orden que voy a explicarlo, aunque sí los tiene la ley, porque ese no es una formalidad de la demanda. La formalidad de la demanda es que se cumpla con los que están señalados en la ley. El orden no va a alterar el producto. Sin embargo, el tema de la asignación del tribunal, por supuesto, debemos de hacerlo de esa manera. Ya una vez que nosotros hemos designado el tribunal, pues nos presentamos ante el juez. Y nos presentamos siendo quiénes son los que el que está compareciendo a demandar. Fíjense pues, aquí hay dos supuestos en el numeral 2 de ese artículo 61. Dice nombres y apellidos completos del solicitante. O sea, si el solicitante soy yo, soy Mario Estuardo Gordillo Galindo. Pero podría ser no yo, sino puede ser que hayan designado yo un mandatario. Entonces, quien comparece y se identifica es el mandatario. ¿Oye? No lo vayan a hacer como en algún caso yo recibí una demanda y que si era atrás del mandatario. Y lo hizo en una exposición tan desordenada que nos dio la oportunidad de plantear una demanda defectuosa, porque decía el nombre del solicitante y después decía actuó por la representación del mandatario. No, si es el mandatario el que va a comparecer, es el mandatario el que se va a identificar. Si no es el mandatario, si no es el interesado, pues él es el que se va a identificar. Entonces, hay dos supuestos. Puede comparecer uno personalmente o puede comparecer el mandatario o su representante, en quien sea en este caso, ¿verdad? Que lo representa. Hay que individualizar a la persona. Por ley se exige esto. Muchas veces, vamos a verlo por acá, porque, por ejemplo, hay algunos aspectos en los cuales pues no se puede hacer. Por ejemplo, el menor de edad no puede, no tiene legitimidad activa, mejor dicho, no tiene capacidad procesal para demandar. Y entonces, por ejemplo, pide la edad, pide el estado civil, pide la nacionalidad, la profesión u oficio y el domicilio. Voy a explicar cada uno de estos elementos. Estos elementos son parte de los atributos de la personalidad. Cuando uno nace, ya he dicho esto, lo hemos hablado en clase, cuando uno nace, el Estado le confiere la calidad de persona, le da personalidad y por ende le confiere ciertos atributos. Un primer atributo, por ejemplo, es el domicilio. Y aquí nos pide el domicilio. En otro nos pide la capacidad. La capacidad es otro de los requisitos, por eso se nos pide la edad. Nos pide el estado civil. El estado civil es un poquito más amplio, pero cuando el código habla sobre estado civil, aquí es la calidad de soltero o casado, porque nos agrega dos elementos del estado civil también con la nacionalidad y la profesión. Entonces, ustedes se identifican con su nombre completo, su edad, si son casados, son solteros o unidos de hecho, si son guatemaltecos o de otra nacionalidad, si son profesionales, pues su profesión, si es un domicilio, un oficio, pues su oficio, y el domicilio, que esto es bien importante recalcar.
Domicilio no se entiende como residencia, ya lo dijimos en una clase también. El domicilio no es la dirección donde yo vivo. El domicilio no es el municipio donde yo vivo. El domicilio es el departamento donde yo vivo. Entonces, si yo estoy presentando esta demanda y voy a identificarme con mi edad, mi estado civil, mi nacionalidad, profesión, oficio, y el domicilio voy a indicar con domicilio en el departamento de Guatemala, o como estoy en Guatemala, pues de este domicilio. Es importante tomar en cuenta esto, porque si confundimos la palabra domicilio con residencia, no es exactamente lo mismo. Entonces, el domicilio es la sede donde nosotros ejercemos derechos y obligaciones, que tiene relación con la circunscripción departamental en la cual nosotros tenemos ubicada nuestra residencia. Posteriormente a esto es necesario indicar un lugar para recibir notificaciones. Acá también es importante hacer unas observaciones. Quiero contarles que desde el año en que el código entra en vigencia, 1965, la ley exigía y señala el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la ciudad. Esto solo lo hago como historia, y le digo como historia porque a partir de hace pocos años, pues eso ha cambiado. Pero el código exigía entonces que si usted vivía en el municipio de Guatemala, en la circunscripción donde usted podía señalar lugar para recibir notificaciones era de la primera a la 12 Avenida y de la primera a la 18K de la zona 1, solo ahí, salvo que la oficina fuera de un abogado. Entonces, por ejemplo, si yo vivía en la zona 6, yo no era abogado y quería presentar una demanda, no podía señalar el lugar para hacer notificaciones en la zona 6, porque la ley hacía una circunscripción, ponía un perímetro en el mismo código. Ustedes lo van a leer en el mismo código. Entonces, esto ha ido variando. A partir de que pues, entró en vigencia la ley de las notificaciones electrónicas y la ley de la tramitación de expedientes electrónicos, pues ahora a nosotros, diría yo, la ley de notificaciones electrónicas nos daba la opción de tener un casillero electrónico, pero en el año 2022 entró en vigencia la ley de expedientes electrónicos y acá a nosotros nos obliga a tener un casillero electrónico e incluir el casillero electrónico como lugar para recibir notificaciones. Entonces, aquí ya no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Yo el ejemplo que les voy a dar más adelante están las dos opciones, pero ustedes simplemente tienen que tener un casillero electrónico y ese casillero electrónico lo incluyen en su memorial, y ahí en el casillero electrónico, vía correo electrónico, en la página del organismo judicial, les estará llegando sus notificaciones. Se les notifica vía correo electrónico, ustedes abren su casillero y ahí encontrarán la notificación, la cédula de notificación, la resolución y el documento que ampara dicha resolución. Quiero indicar, aquí no está establecido en este cuerpo de normas, pero quiero indicarles de que además del lugar para recibir notificaciones, nosotros tenemos que estar auxiliados de un abogado. Todos los procesos de carácter civil es necesario, es obligatorio el auxilio profesional. No puede una persona en forma individual, sin el auxilio profesional, presentar una demanda o presentar una contestación de demanda o presentar cualquier escrito. Es necesario. Y es necesario indicar en este primer escrito quién es nuestro abogado director. Ese abogado director puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Eso es opción de cada uno, cada parte que pueda sufragar los gastos de los abogados, pero hay que indicar quién actúa bajo el auxilio de quién se actúa. Y posteriormente a esto hay que indicar en esa parte introductoria el nombre de la persona contra la que estamos reclamando el derecho. Entonces aquí es donde tengo que comparecer yo indicando: comparezco a demandar en la vía ordinaria o en la vía sumaria o en la vía oral al señor Carlos Enrique García Gómez. Aquí el nombre de la persona y también la residencia de ellos. Aquí nos pide la residencia, no el domicilio. O sea que aquí tengo que indicar: comparezco a demandar en la vía ordinaria al señor Carlos Enrique García Gómez, quien reside en tal y tal dirección. Ahí tengo que indicarlos. Si por alguna circunstancia yo ignoro la residencia de esta persona, pues tengo que hacer constar que la ignoro. Pero ojo, el ignorar la residencia de la persona no significa
que nosotros no debamos de señalar un lugar para notificarle, porque a Mario Gordillo, por ejemplo, ustedes tal vez ignoran que yo dónde resido, pero no ignoran dónde trabajo. Estoy en la universidad. Entonces ustedes tendrían que decir, comparezco a demandar en la vía ordinaria al señor Mario Estuardo Gordillo Galindo, de quien ignoro su residencia, pero puede ser notificado en el lugar de su trabajo, ubicado en tal y tal lugar. Y de tal manera que la ley exige que ustedes indiquen mi residencia, pero si la ignoran, hacen constar que la ignoran, pero tienen que indicar un lugar donde legalmente a mí me puedan notificar. Esa es la parte introductoria. Cuando ya presente el memorial a la vista, creo que ustedes van a tenerle un mayor sentido a lo que estoy yo explicando. Luego, el cuerpo del escrito de la demanda, o sea, la parte introductoria de lo que acabamos de analizar, viene primero una relación de los hechos a que se refiere la petición. Debe ser con claridad y precisión, o sea, hechos. Yo voy a promover una demanda de nulidad de un instrumento público, explico los hechos por los cuales estoy promoviendo la demanda. Acá es muy difícil tratar de explicar la forma de redactar esos hechos, porque eso depende de la capacidad que tenga cada uno para redactar. Pero lo que sí es importante es que sean claros y precisos. O sea, no sean ambiguos, no sean oscuros, no se contradigan. Como les decía yo en algún ejemplo, imagínense, alguien dice, comparezco a promover el juicio de divorcio en contra del señor fulano de tal. Y en el ínterin de los hechos, entonces es que sea procedente el juicio de separación en contra, bueno, o es separación o es divorcio. Ahí hay contradicción. Esos hechos ya no son claros, no son precisos, son contradictorios y por consiguiente el juez, recuérdense que esos hechos son los que le van a servir al juez para redactar su demanda y basado en el principio de congruencia, el juez no puede variar esos hechos. De tal manera que hay que relatar los hechos en que se funda o que se refiere la petición. Cuando refiere a petición, se refiere a la petición principal, a la pretensión. Si yo lo que quiero es la nulidad del negocio jurídico, mis hechos se refieren a la nulidad de un negocio jurídico. Si yo lo que busco son alimentos, mis hechos se refieren a demostrar el parentesco de la obligación de dar alimentos y la posibilidad de dar alimentos. Si yo lo que estoy buscando es que se condene al pago de daños y perjuicios en virtud de un accidente de tránsito, voy a relacionar todo el tema del hecho de tránsito y los daños que deben para que tenga relación entre los hechos y la petición. Luego hay que fundamentarse en derecho. Este fundamento de derecho es un complemento entre normas sustantivas y normas procesales. Van a verlo cuando ya platiquemos de eso. En el derecho español no se exige fundamento de derecho en los escritos porque existe un precepto, eso existe en Guatemala, nubat et curia, el juez conoce el derecho, pero la ley tiene que fundamentar su demanda con las normas sustantivas, o sea, las normas que el Código Civil les da a ustedes de sustento para promover la acción, y las normas procesales o adjetivas que le permiten ejercer la acción por la vía que la están haciendo y de la forma que lo están haciendo. Entonces, esto es parte del cuerpo, una relación de hechos, un fundamento de derecho y, por supuesto, un ofrecimiento de pruebas. Esto ya lo hemos hablado varias veces con ustedes. El ofrecimiento de pruebas es un anuncio de la prueba. Acá no es necesario que indique yo el nombre de las personas, testigos, ni lugar donde voy a realizar el reconocimiento judicial, de esto voy a hablar oportunamente, sino aquí lo que hacemos es un anuncio de qué prueba yo voy a proponer cuando ya estemos en la fase de prueba en el juicio, que los 30 días que ustedes ya conocen que existe en el juicio ordinario. Entonces tenemos también ese ofrecimiento de pruebas, es un apartado importante que ustedes no pueden obviar. Y por último, esa parte del texto, la petición, en términos precisos. Van a ver ustedes que hay dos clases de peticiones. Hay una petición, hay peticiones de trámite, hay peticiones de fondo. Las de fondo son para nosotros las importantes, son las peticiones de la pretensión, son las peticiones que contienen lo que nosotros pretendemos que el juez declare, ya sea condenando, declarando, constituyendo una cuestión particular. Y esa es parte. Entonces, tenemos esta parte del cuerpo con hechos, fundamento de derecho, ofrecimiento de pruebas y petición. Y por último,
en este escrito tenemos un cierre del escrito. En el cierre del escrito, pues es la parte final del escrito. Acá nosotros tenemos que citar leyes. No es lo mismo el fundamento de derecho que la cita de leyes. Fundamento de derecho son el análisis, si ustedes quieren, o la transcripción, como quieran. Vamos a hablar en su momento de eso, de la norma sustantiva y norma procesal que se aplica al caso concreto. La cita de leyes es la cita de los demás artículos que tienen relación con nuestra pretensión, con nuestro proceso, con nuestro procedimiento. Es un complemento de artículos donde va el artículo X, el artículo Y, el artículo Z de cualquier cosa que tiene relación con el procedimiento, con las pruebas que ofrecimos, con la declaración de parte que ofrecimos, con la condena en costas que pedimos, etcétera, etcétera. Y viene el lugar y fecha. Vamos a poner en la ciudad de Guatemala, tomando como ejemplo el día de hoy, el 2 de abril del año 2024, lugar y fecha. Ya les dije yo que hay que indicar el número de copias que se acompañan. Entonces aquí vamos a hacer también una breve explicación importante. Lo que dice la ley en relación a las copias que ustedes deben de acompañar a su escrito es que deben de acompañarse tantas copias como partes contrarias haya que notificar. Entonces, si yo, Mario Gordillo, presento una demanda en contra de 3 demandados, el sentido común dice que tengo que presentar 3 copias. Pero, ojo, la ley exige, además de las copias para las partes contrarias, una copia para que el tribunal la guarde en caso de pérdida del expediente y sea una reposición de actuaciones o reposición de autos. Entonces, cuando ustedes van a demandar, si ustedes tienen una parte contraria, acompañan 2 copias. Si ustedes tienen 5 partes contrarias, acompañan 6 copias. Si ustedes tienen 10 partes contrarias, acompañan 11 copias. O sea, acompañan una más porque esa sirve para reponer las actuaciones en caso de pérdida, que el tribunal se queda con ella, y las otras son para notificar a sus partes contrarias. Si alguno de ustedes me dice, bueno, ¿y la copia de ustedes? Bueno, esa copia no tiene que acompañar. Esa copia la llevan ustedes para que el tribunal se la selle. Esa copia la tienen ya ustedes en sus manos. Esa no la tienen que acompañar para que se les devuelva después. No, ustedes llevan las copias para la contraparte y una extra para el tribunal. El memorial termina por la firma del solicitante y la firma del abogado que lo patrocina. Esta firma del abogado lo hace en su auxilio. O sea, firma y la otra ponía en su auxilio, firma el abogado. Si no sabe firmar, no puede firmar el solicitante, puede otra persona o el mismo abogado firmar a ruego. Y entonces no es necesario que los memoriales sean firmados por las partes, sino el abogado puede firmar a ruego de ellos. En el día que ustedes estén, ustedes no tendrían la posibilidad. Imagínense ustedes que hoy les notifican un recurso que tiene 24 horas para, en lo que su cliente, ustedes le avisan para que él llegue a firmarlo. No, ustedes tienen la posibilidad de firmar todos los memoriales en nombre de su cliente a ruego de él. Esto es porque o no sabe, lo menos difícil, o no puede porque pues no está con ustedes y lógicamente él no puede cumplir con dicho formalismo. Algo que es importante, y lo mencionábamos con ustedes en la explicación que dimos cuando hablamos del juicio ordinario, es que la demanda se puede ampliar. Ustedes pueden ampliar su demanda y el requisito para poder ampliar, ustedes hicieron su demanda, ya le notificaron a la otra parte, la pueden ampliar de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Esta demanda se puede ampliar o modificar, que es lo mismo, en el sentido de que pueden ustedes agregarle algunas cosas o sustituir unas por otras antes que haya sido contestada. Si la otra parte ya contestó la demanda,
pues por supuesto que no puede ampliarse o modificarse. La demanda que ustedes presenten la pueden ampliar o modificar una vez no haya sido contestada. Ok, esto es parte de esta explicación, pero vamos a entrar ahora a analizar lo mismo que he dicho acá, ya con un documento, un documento que he realizado para ustedes, pero que por supuesto tengan muy presentes que este ejemplo que voy a trasladarles o se los voy a proyectar, no, vamos a ver, solo déjenme ver dónde está. No es un caso real, es un caso ficticio, pero lo estamos haciendo para que ustedes tengan la idea de qué es o cómo debe de formarse esta. Denme un segundito, por favor. Está. Ok. Miren, pues entonces, lo que ustedes tienen a la vista es un memorial de una demanda, aquí es supuesta, es una demanda que se redactó pensando en este laboratorio, pero más que todo para que ustedes conozcan los requisitos, cómo van y cómo se forman. Le hemos denominado un juicio ordinario de declaratoria de obligación de pago de una venta de vehículo, donde aparentemente se hizo una venta, pero el el comprador ya no cumplió con su obligación de pagarlo. Y entonces, pues nos hemos tenido que ir a un juicio de esta naturaleza para que el juez declare en la sentencia esa obligación. Ok. Conforme a, si ustedes tienen su código a la mano, pues sería bueno que lo vayan leyendo a la par, pero yo voy a ir explicando las cosas tal y como acabamos de verlas. Les digo a ustedes que la demanda se forma de tres partes: un encabezado, un cuerpo, un cierre. Aquí hemos identificado esto como un juicio ordinario de declaratoria. Esto es simplemente como una forma de identificación para que sepa el tribunal qué clase de proceso estamos promoviendo. Y luego nos dirigimos aquí ante un juez de primera instancia de ramo civil del Departamento de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos cumpliendo con el requisito de indicar la materia, el territorio y la jerarquía. Es un juez de primera instancia, no de paz. Es un juez civil, no de familia, no de otra naturaleza. Y es del Departamento de Guatemala, no es del Departamento de Zacatepeques, no es del Departamento de Chimaltenango. Pero hemos cumplido porque estimamos que este es el juez que puede conocer de esta demanda. Quien comparece acá es la persona del solicitante. No comparece su mandatario, como dije, sino comparece él con su nombre completo, como indicado, con su edad, 56 años, su estado civil, en este caso casado, su profesión oficio, en este caso abogado y notario, su nacionalidad guatemalteca y, como vive en el Departamento de Guatemala y el juez es del Departamento de Guatemala, pues se ha identificado de este domicilio. Aquí empieza con la primera parte, insisto, ya identificamos el juez, identificamos a la persona del solicitante con todos sus datos. Posteriormente, esto es estilo, lo que aquí ustedes ven es una forma en que redacto yo normalmente mis demandas simplemente para tener orden en hacerlo. Entonces le pongo quién es el abogado director y luego para sin notificaciones. Entonces acá se pone actúo bajo mi propia dirección y procuración, quiere decir que el abogado que es el actor, él mismo va a ejercer su propia dirección y procuración, pero la va a hacer también en forma conjunta, separada y distinta con otro abogado. En este caso, el abogado Carlos Alberto Mejía Donis.
Y señala como requisito para notificaciones nuestra oficina profesional ubicada y se señala la dirección y o mi casillero electrónico MG. El casillero electrónico, les quiero comentar que es un casillero electrónico que se les asigna a ustedes en la Corte Suprema de Justicia, ustedes hacen el trámite en la Corte Suprema de Justicia y les asignan un casillero que normalmente está formado por las iniciales de su primer nombre y apellido y un número, ¿verdad? Entonces, en ese casillero, ahí llegan las notificaciones que ustedes les hagan por la vía electrónica. Acá he puesto dos opciones, pero legalmente ya en este momento realmente lo que se usa es el casillero electrónico. Entonces estamos cumpliendo con otro elemento, estamos señalando lugar para recibir notificaciones como expliqué yo que estaba en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y por supuesto aquí hemos también indicado quién es nuestro abogado director, que es el que va a llevar la dirección y procuración del proceso hasta que sea sustituido simplemente y concluya el proceso. Luego, el objeto de la comparecencia, aquí en esta parte yo incluyo el nombre de la persona de quien reclama un derecho y aquí pongo respetuosamente comparezco en la vía ordinaria a plantear la obligación de pago de por venta de vehículo en contra de los señores Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Monzón Guzmán. Acá he cumplido con el nombre de ellos y pongo de quienes ignoro el lugar de su residencia. O sea, no conocemos el lugar de su residencia, pero puede ser notificado en tal y tal lugar. Si ustedes se dan cuenta, acá he puesto el ejemplo de que no se conoce el lugar de su residencia, entonces hay que indicar que se ignora. Y cuando uno indica que se ignora es porque lógicamente no lo tenemos, pero es obligación legal de indicar que uno ignora la residencia. Pero hay que indicar un lugar donde uno puede notificarle. Puede ser la casa de la mamá, la casa de la hermana, puede ser la casa de su trabajo, de su empresa, no forzosamente la residencia. Lo que la ley dice es, ¿sabe la residencia? Indique la residencia. Si no la sabe, indique que la ignora, pero indica dónde debe notificar. Les voy a pedir un segundito de su tiempo nada más, por favor. Solo denme un segundo que tengo una llamada aquí que no sé de qué tanto insisten. Vamos a ver. No, ya estuvo. Ya les corté 3 veces y siguen llamando, perdone. Ok. Hasta aquí terminamos la parte del encabezamiento de la demanda. Esta es la parte del encabezamiento de la demanda. Luego ya entramos al cuerpo de la demanda con los hechos. Lo importante de los hechos, que sean claros y precisos, ¿ok? Yo, como les digo, este es un supuesto caso inventado, pero los hechos tratan de ser un mejor claro. Antecedentes, por ejemplo. Con fecha 17 de marzo del año 2018, con los ahora demandados fulano y sutano, celebramos contrato de compraventa de vehículo en mi propiedad tipo tal, marca tal. En virtud de dicho contrato de compraventa se pactó con los demandados un precio de tanto, que pagarían en 2 cuotas. Una que fue realizada mediante depósito de cuenta bancaria por 30,000 quetzales el mismo día de la compraventa, es decir, el 16 de marzo de este año. Perdón, aquí le doy algunos datos, y un segundo pago por la suma de 120,000 quetzales que se realiza en mi oficina profesional ubicada el 19 de marzo del año 2018. En virtud de esta compraventa, trasladé la posesión del vehículo y el título de propiedad a los ahora demandados. Pese a varios requerimientos, los demandados tales y tales se han negado a cumplir con el segundo pago, por lo que esta vía promuevo la presente acción a efecto de que en sentencia se les condena el pago de la suma de 120,000 quetzales, que es el saldo pendiente de pago proveniente del contrato de compraventa relacionado en el párrafo primero de esta exposición, más los intereses que se generen hasta el efectivo cumplimiento del pago.
Si se dan cuenta, mis estimadas amigas y amigos, muy claro, muy preciso, se relaciona que se formuló una compraventa, que se pactó un monto, se pagó una parte, se debe otra, no se ha pagado, y hasta ahí la relación de hechos, porque buscamos que se condene a esa parte a lo que no ha pagado. Acá hay algo que yo no expliqué porque no está no es parte del escrito de demanda, pero esto es un complemento para lo que nosotros hablamos cuando hablamos de las medidas cautelares. Cuando yo hablé de las medidas cautelares, arraigo, embargo, intervención, secuestro, recuérdense que las medidas pueden pedirse antes de el caso y en ese caso hay que garantizar antes de una demanda ordinaria. Puedo pedir medidas cautelares, pero con la demanda también lo puedo hacer. Y en este ejemplo he incluido yo esta parte de las medidas de garantía, pidiendo acá medidas de esa naturaleza para que el juez las decrete dentro de este proceso. Entonces le pongo aquí, para garantizar el derecho y mis pretensiones, pido que se decreten medidas siguientes. El embargo sobre el vehículo tipo camioneta, marca tal y tal. El embargo de las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro de los demandados, el arraigo de uno de los demandados, y ahí he pedido las medidas cautelares que pude haber solicitado antes de, pero aquí decidimos solicitarlas con la demanda. Una pregunta que puede estar en la mente de ustedes es, ¿y si lo pido antes de, ya no lo puedo pedir con la demanda? No, ustedes pueden pedirlo antes de, que hay que cumplir con una garantía, o pedirlo con la demanda, pedirlo las dos veces, arraigarlo dos veces. De hecho, una tiene relación con la otra, pero pues no hay ninguna limitación a que ustedes puedan hacer su petición previa al proceso o con la demanda. Luego viene el fundamento de derecho. El fundamento de derecho no es solo citar el artículo. El fundamento de derecho está integrado por normas de carácter sustantivo, o sea, normas que sustentan nuestro caso en materia civil. El artículo 1790 del Código Civil habla del contrato de compraventa. Miren, me estoy basando en el 1790 del Código Civil sobre el contrato de compraventa. No estoy literalmente transcribiendo el artículo, solo pongo que por el contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Luego el 1791, que habla para que quede perfecta la compra entre las partes del momento en que se conviene con la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra sea entregado. O sea, la compraventa quedó perfecta desde el momento que las partes convinieron el precio, que no se haya entregado la una ni pagado la otra. Luego el artículo 1825, que establece la obligación del comprador de pagar el precio en el lugar y forma convenidos en el contrato. O sea, si se dan cuenta, esos artículos del Código Civil tienen relación con la compraventa, que se pactó precio, que no se pagó el precio, que la obligación del comprador es pagar el precio. Eso está, y ese es mi sustento. Esto es la premisa mayor dentro del silogismo que una vez expliqué con ustedes, y la premisa menor son los hechos. Estos artículos encuadran exactamente con el caso que hemos puesto en los hechos. Y eso es importantísimo en el proceso, porque ustedes no podrían plantear una demanda si ustedes no tienen un asidero sustantivo legal para promoverla. Luego nos vamos al Código Procesal Civil, a las normas procesales o adjetivas. Y aquí el artículo 96, que dice que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilan en juicio ordinario. Ese es el fundamento para que hayamos tomado la decisión de plantear esta demanda en la vía ordinaria. Y le agrego algo más: presentada la demanda en forma de vida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos, establece el artículo 11 del mismo cuerpo legal. Entonces, 2 articulitos indicando que es juicio ordinario y que hay que emplazar a los demandados por 9 días. Luego viene nuestro tercer apartado de esa parte del cuerpo de la demanda, que es el ofrecimiento de prueba, que es el anuncio. Esto vamos a estar hablando mucho cuando hablemos de la prueba en particular. O sea, cuando ya estemos hablando nosotros de los distintos medios de prueba, yo voy a estar hablando sobre esto. Entonces le pongo aquí, para probar mis afirmaciones, ofrezco los siguientes medios de prueba. Este es un anuncio. Si se dan cuenta, declaración de parte y reconocimiento de documentos. Voy a ofrecer esta prueba cuando ya estemos en los 30 días de prueba, pero tengo que anunciarla. Que forma personal y no por medio de apoderado harán los señores Marco Belicio Pérez Galicia y María Elisa Mozón Guzmán.
conforme a pliego de posibles que aplica se presentará oportunamente. No tuve que acompañar la aplica, eso lo voy a hacer cuando esté yo ya en la fase de prueba, pero yo ya anuncié. Si yo no anuncio esta prueba y la quiero pedir en la fase de prueba, no lo voy a poder hacer. Entonces yo anuncié esto. Luego hay 3 clases de documentos que estoy ofreciendo. Quiero recabar un informe a la superintendencia, pues eso lo voy a hacer también cuando estamos en la fase de los 30 días, voy a pedir que recaben un informe a la empresa de telefonía Tigo sobre algunos extremos que oportunamente yo indicaré, y un documento firmado por los demandados que contiene el compromiso por ellos adquirido y que acompaña a este escrito. Los documentos que se tienen a la mano, los documentos que se ofrezcan, no los informes, los documentos que se ofrezcan, hay que acompañarlos. Esta es la única prueba que sí tenemos que acompañar nosotros a nuestra demanda. Si yo hubiera ofrecido otros 5 documentos, tengo que acompañar los 5 documentos en la demanda. Ténganlo presente. Si ustedes, por supuesto, no saben, o mejor dicho, no tienen el documento a la mano, porque es un documento que les va a dar el RENAP, les va a dar el registro de la propiedad, les va a dar una institución pública, es posible, es factible ofrecerlo, pero hay que indicar dónde se encuentra. Entonces ustedes pueden decir, certificación que extenderá el RENAP y que se encuentra actualmente en trámite de eso, indicar dónde se encuentra, y con eso ustedes sí pueden ofrecer la prueba. Pero los documentos es el único medio de prueba que ustedes sí deben de acompañar. Luego también ofrezco declaración de testigos, que en su momento procesal oportuno propondré. No dije los nombres de quiénes son, solo dije que van a ser testigos. Los nombres los propondré en la fase de prueba. Un dictamen de expertos, que también propondré en la fase de prueba. No he indicado quién va a ser mi experto, ni los puntos de expertaje. Eso lo voy a indicar cuando estemos ya en la fase de prueba. Un reconocimiento judicial sobre personas, cosas o lugares, que también oportunamente voy a indicar. O sea, si ustedes se dan cuenta, simplemente es un anuncio y presunciones legales y humanas. Entonces, no se me obliga más que en la prueba de documentos a acompañar documentos. Todos los demás medios de prueba simplemente es un anuncio que estoy haciendo, y estos medios de prueba que aquí estoy anunciando, yo puedo pedirlos en el periodo de prueba. Si yo no los ofrezco acá, no los puedo pedir allá. Si yo no los ofrezco acá y los pido allá, el juez me los va a rechazar. Si yo los ofrezco acá y no los pido allá, pues lógicamente no tendré prueba. Entonces, estos 3 pasos que vamos a ver ya posiblemente después del segundo examen parcial son: ofrezco la prueba acá, propongo la prueba en el periodo de prueba y el juez diligencia la prueba en el periodo de prueba, y esa prueba ya se convierte en prueba. Luego, la última parte de esa parte introductoria, que es... sí, Cristal, por favor. Solo una plana de los medios de prueba deben realizarse sí o sí, o qué pasa si en algún momento ya no se presenta alguno de ellos. Fíjese que no le entiendo mucho, perdone, Cristal. ¿Me iba a preguntar algo? Los medios de prueba que se ofrecen, ¿qué pasa si en algún momento más de alguno no presento cuando que ya los ofrecí? No pasa nada, simplemente no tiene prueba. Oh, ya. Si toda esta prueba que yo aquí ofrecí yo no la propongo, seguramente voy a perder el juicio porque no tengo prueba. O sea, no hay ninguna sanción, no hay ninguna sanción. Yo aquí ofrecí prueba, declaración de parte, documentos, declaración de testigos, y al final el periodo de prueba solo ofrezco reconocimiento judicial nada más, porque solo ese me interesa. Solo ese creo que me va a ayudar, solo ese me va a permitir probar lo que quiero, y entonces ya no propongo los otros. Pero eso no hay ningún problema en hacerlo. Usted puede ofrecer 10 medios de prueba, proponer 3. Lo que no puede hacer es ofrecer 3 y pretender proponer 10. Es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Y es más, usted puede proponer 10, ofrecer 10, proponer 10 y el juez aceptarle una. Entonces, todo tiene un proceso. Si usted ofrece, propone y el juez la acepta, usted ya tiene un medio de prueba. Pero si usted no ofrece, no va a poder proponer y el juez no va a poder aceptar, no hay medio de prueba. El documento que está aquí, de ejemplo, este documento que pongo acá yo, este documento lo acompaño, según lean ustedes, que acompaño este escrito,
ahí debe estar en el escrito, y entonces sucede que ahí va. Si sucede que el periodo de prueba yo no lo propongo, ese documento simplemente es un papel extra en el expediente. No sirvió de nada, ahí se quedó. Porque si yo lo acompañé, lo ofrecí, pero no lo propuse, entonces no es prueba. Y si yo lo ofrecí, lo propuse y el juez estimó que no era idóneo, tampoco es prueba. ¿Cuándo va a ser prueba ese documento? Yo lo ofrecí, lo propuse y el juez lo aceptó. Y entonces ya tengo ese documento como prueba. Luego llegamos a las peticiones. Perdón. Y les decía yo que hay dos clases de peticiones. Tenemos unas peticiones de trámite, que lo que pedimos aquí es el trámite normal del proceso. Lo que normalmente se va a dar en el proceso, lo que queremos que ahorita en el trámite se dé. No es una petición para que se haga la condena, pagar los 120,000 quetzales, no, eso es peticiones de fondo. Por ejemplo, pido que se emita para su trámite o que se forme el expediente. Es una petición de trámite y quiero que se forme un expediente. Luego que admita para su trámite la demanda. O sea, quiero que el juez admita para su trámite la demanda. Luego que se tome nota de quién es mi abogado director y del lugar que señalo para recibir notificaciones. O sea, el juez tome nota quién me va a dirigir en todo el juicio y dónde me deben de notificar. 4, que se tengan por ofrecido los medios de prueba. Yo ofrecí, quiero que se tengan por ofrecido los medios de prueba, los que yo posiblemente vaya a proponer. 5, importantísimo, que se emplace a los demandados por el plazo de 9 días. Son los 9 días que ellos tienen para contestar la demanda. Entonces el juez le va a dar trámite la demanda y va a emplazar por 9 días a los demandados. Aquí dice bajo los apercibimientos de ley. ¿Cuál es el apercibimiento de ley? Se recordarán ustedes que si el demandado no contesta, se le declarará rebelde y por contestar la demanda en sentido negativo. Esos son los apercibimientos. Entonces, si los demandados no comparecen, rebeldes en sentido negativo. 6, que como medidas cautelares se decreten el embargo, otro embargo y el arraigo. Entonces, son peticiones de trámite y quiero que el juez inmediatamente las decrete, que de una vez el juez ordene el arraigo, el embargo, etcétera, dentro del presente proceso. Estas son peticiones de trámite. Y las de fondo, pues es lo que quiero yo que el juez decida ya de fondo. En este caso, la condena, en este caso, si ustedes leerán, dice que llegado el momento procesal oportuno, se dicte la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria declaratoria de obligación de pago de venta de vehículos promovida por Jorge Alberto García, Mozón García, en contra del señor Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Mozón Guzmán. Y, en consecuencia, se condene a los señores Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Mozón Guzmán a pagar la suma de 120,000 quetzales que deben al señor Jorge Alberto Mozón García por la compra del vehículo tipo camioneta marca y todos los datos del vehículo dentro del tercer día de estar firme el fallo. Y se condena a los señores Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Mozón Guzmán al pago de los intereses legales que se causen hasta hacer efectivo el pago, y se condene en costas a esos intereses, sí, se condenen intereses y se condenen costas a los mismos demandados. La cita de leyes, aquí vamos al cierre. El cierre, si ustedes se dan cuenta, es una serie de artículos del Código Procesal Civil y del Código Civil que tienen relación con esto. Por ejemplo, el artículo, por decirles algo, el artículo 106 y 107 se refiere al registro de la demanda. El artículo 79 se refiere al lugar para hacer notificaciones. El artículo 66 y 67 se refiere a las notificaciones. El artículo 128 se refiere a los medios de prueba. El 131 al 132
a la declaración de parte que yo ofrecí. El 177, 178, la prueba de documentos. El 164, el reconocimiento judicial. 523 a 527, la condena en costas. Y algunas normas del Código Civil que son complemento del caso concreto. Acompaño 3 copias, son 2 demandados, 2 copias para los demandados y una copia extra del tribunal. Tengo que indicar las copias que acompaño, el lugar y la fecha. En este caso, 2021 era la fecha de esta demanda. Y aquí no firma el solicitante, sino firma el abogado. A ruego del presentado, que en el momento no puede firmar y a su auxilio firma su abogado. Entonces, en este ejemplo, no firma el solicitante, sino firma el abogado de él, que en este caso sería el que lo estaba también dirigiendo conforme a la exposición de hechos del primer caso. Bien, eso es. Yo no sé si tengan alguna duda, por favor, que este es un buen momento para preguntar, para los que quieran participar, si son tan amables. Sí, Leslie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo me quedó una duda. Justamente después de que se identifica ya sea a la persona, al solicitante o a su representante, se coloca la identificación del abogado auxiliar. Perdón, repítame. ¿Después de que qué? Después de que se coloca la identificación del solicitante o el mandatario, luego de eso se coloca el abogado. Sí, okay. Sí, se pone, usted comparece, Mario Estuardo Gordillo Galindo, todos los generales, sí, actúo bajo la dirección de abogado fulano tal y señalo lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico mono tal. Así seguido, yo le pongo apartados, titulados, simplemente por un orden que a mí me gusta, pero es un estilo. Pero usted lo puede poner de recorrido. Entonces se pone el nombre de la persona y de una vez al terminar su edad y estado civil, el profesor dice, actúa bajo la dirección del abogado fulano de tal y señala para recibir notificaciones de su casillero electrónico número tal. Así es, ¿no? Muy bien, gracias. A usted, Leslie. Brenda, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es respecto a la serie de artículos que pone al finalizar el documento. ¿Hay algún orden especial de qué código debe de ir primero? ¿O según uno va compilándolo dentro del... Ya, Brenda, no hay ninguna... Mire, pues, yo no estoy muy de acuerdo en ese apartado de poner una cita de artículos. Yo creo que está de más, pero la ley lo pide. Entonces tenemos que hacerlo. Pero ya a veces le hago la broma con mis alumnos que le pongo cita, lees artículo del 1 al 624 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué me podría decir un juez? Puse todo el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? Entonces, no, Brenda, no hay nada en ese requisito. Usted solo coloca, usted pidió declaración de parte, ponga el artículo de declaración de parte. Pidió medidas de garantía del arraigo, le ponga el artículo del arraigo, el artículo del embargo. Pidió condena en costas, pone el artículo de la condena en costas. A eso se refiere, ¿no? Claro, pero la pregunta también va así un poquito con maña, mire. El asunto es de que en el código no aparecen en el orden que usted va indicando. Del 1, 7, 8, 9, no. Por decirle, la primera, podríamos subir un poquito la presentación, licenciado Porfa, donde están los artículos. ¿El memorial? Sí. Voy. Deme un segundito. ¿Dónde quiere que lo ponga? Donde están todos los números. Ahí. Bueno, digamos, aquí están en orden. 7, 29, 44, pero cuando usted redacta, usa el 7, después el 97, después el 52, porque en el código no están en ese orden lo que usted va citando. No sé si me explico bien lo que quiero hacer ver, ¿verdad?
Miren, me cuesta un poquito, pero que usted dice que aquí ponga el 29 y luego ponga el 7 y luego ponga el 51 y luego ponga el 4. No, sí, pues, digamos, ahí va para que no se le pierda ninguno, eso es lo que me imagino yo, ¿verdad? Pero digamos, en el artículo 7 es competencia por el valor. De ahí usted dijo el 116, por decir una cosa, no sé ni qué decirle, usted, pero que en el memorial usted va redactando y va usando los artículos en los que se está fundamentando, no en orden cardinal, como vamos, ¿no? No, pero fíjese que todo lo que está acá no forzosamente es requisito del memorial, sino son cosas que va a pedir dentro del memorial. Por ejemplo, estos artículos que estoy marcándole se refieren a esto, condena en costas. Sí. ¿Verdad? Y este artículo 7, como usted dice, se refiere a la competencia del juez. Este artículo 29 se refiere a las funciones del secretario, que es el que recibe y que marca. Entonces, no, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Usted agarre sus artículos y póngalo, por eso le decía, puede poner del 1 al 624 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta es la debe de haber ciertos artículos que deben de estar presentes en cualquier memorial. Esos son los artículos importantes que tienen relación, van acá. Ajá, ahí está. Aquí van. Es su fundamento de derecho. Aquí van lo medular de lo que usted está alegando. Lo demás son complementos. Exacto, ahí vamos. Muy bien. Así es, Brenda. Muchas gracias. A usted. Bresner, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mira, yo tengo una duda, pero realmente no sé si me estoy alejando del tema o si viene al tema, pero analizando la demanda me surgió que en el caso que estábamos leyendo de esta demanda es de una compraventa de un vehículo. Sí. Ahora se lo quería plantear, pero con la compraventa de un bien inmueble, de un terreno, llamémosle coloquialmente. Sí. Muchas veces lo que hacen algunos licenciados es que simulan un contrato para que en él no se pague todo el impuesto. Pero resulta el caso, esto es lo que me surgió de duda, que le compran un terreno por 100,000, pero lo anotan en el contrato por 25,000, supongamos. Sí. Pero resulta que la parte compradora ya no termina de pagarle a la parte vendedora. ¿Puede la parte vendedora plantear una demanda, aún sabiendo de que simularon el contrato? Depende de qué demanda, pues por supuesto que puede demandar, porque mire, pues, así como usted me lo pone, la otra parte no ha pagado el bien, pero se comprometió a pagarlo. Me imagino, como el notario tuvo que haber hecho un contrato de compra-venta por 25,000 quetzales, pero un contrato de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria por 100,000. Entonces, si bien es cierto, la compraventa fue de 24, la deuda es de 100,000. No pagan, la persona a quien no le pagaron tiene un título ejecutivo, porque en el título ejecutivo, que es el documento donde ellos se comprometieron a pagar a plazos, pues ahí hay una obligación y va a demandar a través del título ejecutivo. El tema de la simulación no tiene nada que ver aquí, porque una cosa es la compraventa y otra cosa es la deuda, el reconocimiento de deuda o el préstamo que se hubiera dado, lo que haya sido. No tiene nada que ver. Ahora, ¿qué sucede si usted hace una compraventa en 25,000 quetzales siendo la realidad de 100? Y el inmueble surge con problemas, vicios ocultos, por ejemplo, ahí sí no podemos hacer otra cosa, más que basarnos en los 25,000 que ahí estaban, salvo que después usted promueva la simulación. ¿Para qué sirve la simulación? Para declarar un contrato simulado y que las cosas vuelvan a lo que era el contrato original. Muchas gracias. Pero demandar no hay problema, sí se puede, ¿eh? Muchas gracias. Con el documento que usted me mencionó me aclaró toda la duda. Gracias. Muy bien. Vaya, Joseph, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Mi pregunta es con respecto a la parte introductoria. Cuando se presenta el compareciente, dijo que si se presenta un mandatario, tiene que ir el nombre del mandatario. ¿Correcto? Va. Solamente gracias. Solo se lo voy a ejemplificar para que no se quede usted con mucha duda. Sí, es que también. Si aquí en lugar de aquí Jorge Alberto Gamozón no fuera el actor, sino el mandatario, pensemos que es el mandatario, diría así: Jorge Alberto Monzón García, de 56 años de edad, casado, abogado y notario, guatemalteco, su domicilio. Aquí, después de esto, diría: comparezco en mi calidad de mandatario judicial con representación, o mandatario judicial del señor fulano de tal. Entonces, el actor realmente es el señor fulano de tal, pero quien está compareciendo es... Entonces, él dice: comparezco en mi calidad de mandatario judicial del señor fulano de tal. Eso es lo único que va a variar. Entonces, el juez ya sabe que el actor es fulano de tal, pero quien está compareciendo es su mandatario. Gracias, me quedó bastante claro. Sí. Vaya, Josep. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? Licenciado, buenas tardes. Justo en la explicación que daba a Bresnev, usted a vicios y específicamente hablando del mismo caso, ¿no? De la compraventa de un bien inmueble, de un terreno. Entonces, pero me surgió la duda porque el otro día escuchaba también un caso en donde pues también existía esa compraventa, ¿no? Y se había fijado el precio y pues el contrato existía, ¿no? No conozco más detalles, pero usted mencionaba vicios ocultos, en donde pues la vendedora, la otorgante del inmueble, como que incurre en vicios, ¿no? Incurrió en vicios porque añadió otros bienes, otros terrenos a la compraventa de este único terreno. Es decir, ¿qué le digo? Estamos acá en... Bueno, voy a explicarme gráficamente, ¿no? Pero prácticamente fue eso, ¿no? Entonces, no sé si cuando menciona esto de los vicios ocultos se refiere a eso. Cuando, pues, estas personas, ¿no? Como que en una situación de como que rebeldía, decirlo, no en rebeldía de la posición legal, ¿no? De que no asiste al llamado de un juez, sino que rebelde, ¿no? Eso de decir, yo lo pongo porque lo pongo, ¿no? Porque a mí se me da la gana, y entonces esta persona hizo, ¿no? Que el comprador pues se detuviera en el proceso, ¿no? De adquirir el bien inmueble. Entonces, no sé si cuando usted dice vicios ocultos se refiere a esto, y pues para seguir la misma línea, ¿cómo se podría resolver No, vicios ocultos son vicios dentro del inmueble. Usted fue a ver una casita, mire, usted fue a ver un apartamento muy bonito, entró, vio el apartamento, le gustó, el vendedor le dijo: mire, es una obra nueva, está bonita, mire, y se la vendió. Y usted ya la compró, la primera noche que usted va, sucede que el agua no entra, el agua no sube. Y usted pregunta, ¿y qué? Si le cuentan que el edificio tiene grandes problemas con las tuberías porque las pusieron mal, y que por consiguiente no van a funcionar los apartamentos porque no tienen tubería. Y eso se lo ocultaron a usted. Ese es un vicio oculto. Entonces a usted eso le permite dejar sin efecto el contrato porque hay un vicio oculto. Pero no es así como usted lo explica, más o menos, porque en lo que usted medio entendí yo un poco es que la persona lo que hace aquí es como que agregar unos inmuebles en una compraventa, pero eso no puede ser un vicio oculto, porque eso, desde el momento que usted firma un contrato, usted sabe lo que está firmando. No encuentro una manera en que yo pueda incluir en un contrato inmuebles que no estoy yo comprando o yo no estoy vendiendo, sin que yo no me percate que no los estoy vendiendo. No habría una manera de hacer algo como eso. Entonces usted va a comprar una finca y mira la linda finca y le dice que tiene un montón de agua potable. Usted la compra y sucede que en lugar de agua potable lo que tiene es un ducto de petróleo abajo que no deja que no florezca nada, y por consiguiente esos son vicios ocultos. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Bueno, si no hay más preguntas, dejémoslo el día de hoy por acá.
Iba a ser una pequeña presentación de un tema, pero nos da tiempo para que el jueves hablemos sobre esto. El jueves vamos a empezar a hablar también de las excepciones. La otra semana también va a ser un tema de excepciones, y lo que veamos hasta el jueves de la otra semana es lo que vamos a evaluar en el segundo examen parcial. Recuérdense todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el jueves de la otra semana. Así que les deseo una feliz tarde. Nos vemos el jueves a esta misma hora, por favor. Con permiso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.